Hola, la fecha es el 12 de noviembre de 2020. Mi nombre es Santiago Santillán Hernández. Estoy entrevistando a Mónica Casas para el Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas Rio Grande Valley, University Library Special Collections and Archives. Este proyecto es una colaboración con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señora Mónica Casas, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y compartida con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo a relucir y hablaremos de ello. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento. Así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos para asegurarnos de que está de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV, la University Library. UTRGV University Library conservará los derechos de autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done al UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV, UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. ¿Concesiona a UTRGV University Library el derecho, título e interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique esta entrevista en Internet, donde podrá ser vista por personas de todo el mundo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of a Pandemic Oral History Mini Project, que incluirá la publicación de la entrevista en Internet? Sí, doy mi consentimiento. Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya hemos rellenado. Usamos esa información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíen a las bibliotecas universitarias Benson Library en UTRGV Library, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias, Benson Library en UTRGV Library. ¿Desea que compartamos el resto de su preentrevista en su archivo público disponible para los investigadores de las bibliotecas universitarias Benson Library and UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. En ocasiones, la UTRGV Special Collections and Archives y Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas? Mónica. Sí, doy. Ok, gracias. Primero que nada, Mónica, te agradezco por tu tiempo. Como te había mencionado, tus historias y experiencias son valoradas por nosotros en UTRGV Special Collections and Archives y el proyecto de Voces. Particularmente para nosotros de UTRGV Special Collections, ya que estamos comprometidos a preservar las historias de mexicanoamericanos y americanas y latinos del sur de Texas y el Valle del Río Grande, y quienes trabajan cercanamente con dichas poblaciones durante la pandemia del COVID-19. Ya que eres una persona que se dedica a la contabilidad en el sector salud de Vallehermoso, Tamaulipas, y has estado a cargo de proveer objetos esenciales tanto a hospitales como a ciudades enteras, y que tú y tu familia han estado expuestos e incluso han sufrido a causa del COVID-19, yo sé que nos proveerás
con una gran historia y perspectiva durante estos tiempos difíciles. Antes de pedirte que nos compartas historias de tu vida durante esta pandemia, cuéntanos, ¿quién es Mónica Casas? Bueno, como ya me presentaste, Mónica Casas Acosta, he vivido toda mi vida aquí en Vallehermoso, Tamaulipas. He tenido diferentes trabajos y pues ahorita me encuentro prácticamente laborando por 8 años consecutivos en el sector salud de aquí de esta ciudad. El sector salud pues se dedica a proveer atención médica a la mayor parte de los ciudadanos que viven aquí en la región. Esto es un médicas a los pobladores de Vallehermoso, Tamaulipas. Ok. Para comenzar, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que implica trabajar en el sector salud de Vallehermoso? Bueno, inicialmente hace 8 años, como te comentaba, yo ingresé al sector salud como un auxiliar. Después de años de estar laborando como auxiliar contable en este caso, yo estoy en un área administrativa de este sector, de esta dependencia. Me ascendieron a un departamento como jefe de un departamento que se llama Recursos Materiales, que se dedica a realizar las compras, ¿sí? Las compras que se generan o necesarias en esta dependencia. Sí, de tal fecha, de hace 6 años, por decir que tengo lo necesario en cuanto a las autorizaciones que tenemos nosotros destinadas, proveer necesidades, en este caso primarias, como son materiales que se usan en diferentes unidades, les llamamos nosotros, que son clínicas de salud. Ok. Considerando que trabajas en el sector salud, ¿cómo te diste cuenta de la existencia del COVID-19? Ok, como mi departamento pertenece a una dependencia de gobierno, de hecho, tempranamente se anticipó una reunión para todos los departamentos, en este caso coordinadores, jefes de departamento, auxiliares y operativos, para hacernos saber que estaba próximo a llegar este virus a nuestra ciudad y nos dieron las indicaciones necesarias para poder nosotros conocer, incluso con folletos, conocer un poco de lo que se venía a presentar aquí en la ciudad. ¿Y cómo fue que se preparó Vallehermoso para combatir y o prevenir el contagio del COVID-19? Ok, pues aquí tuvieron mucha relación lo que son, en este caso, la dependencia de salud, que es donde me encuentro. En este caso, el gobierno municipal también de la ciudad. Se reúnen y pues llegan a los acuerdos, claro, siempre manejando también los acuerdos estatales. Aquí nos regimos también por acuerdos que vienen desde lo que es federal, que es el Estado de México, hasta lo que es Estado, y de ahí bajan lo que son las autorizaciones o las normas. Mm, ok. ¿Consideras que, en tu opinión profesional, ciudades como Vallehermoso, cuya escala tiende a ser más pequeña, y otras comunidades en México podrían sobrevivir al COVID-19 de manera continua? Es decir, si este prosigue por el siguiente año o 2 años incluso. Pues podríamos decir que sí. Realmente yo creo que ni las grandes ciudades estaban preparados para este virus porque ha sido de una magnitud enorme.
a comparación de otras ciudades, muchos menos habitantes que otras tantas en las cuales viven muchos habitantes. Pudiéramos decir que si pudiéramos sobrevivir, siempre y cuando nosotros tomemos una nueva cultura, vaya, que nosotros entendamos que nuestra manera de vivir va a ser diferente a la que veníamos, a como lo veníamos haciendo anteriormente, hasta hace, por decir, 8 meses, 9 meses, vivíamos de una manera, pero vamos a entender, vamos a concientizarnos de que todos los habitantes debemos, en todo caso, aprender a vivir una nueva manera, ¿verdad? Una nueva forma de manejarnos, una nueva forma de salir, una nueva forma de limitarnos en ciertas circunstancias. Y creo que de esa manera pudiéramos sobrellevar y vaya, sobrevivir. Ahora sí que estamos luchando también por incluso no pensábamos o no creíamos, porque como no conocíamos realmente que pudiera existir un virus tan agresivo, entonces tenemos que ahora sí que enseñarnos una nueva forma de llevar a cabo nuestro diario, nuestra rutina, ¿verdad? Ujú. Sí. Tomando en cuenta que Vallehermoso es considerado una municipalidad o ciudad fronteriza, ¿cuál ciudad fronteriza dirías estuvo mejor preparada para lidiar con el COVID-19? Pues se cree o se creía, yo que estoy en frontera, por decirlo así, que la ciudad fronteriza con más posibilidades puede ser, en este caso, Reynosa, Tamaulipas, que es la que estaba un poco más preparada en cuestión hospitalaria, ¿verdad? Vamos a hablar hospitalaria, vaya, en tamaño de hospitales que tiene para poder recibir mayor gente, inclusive para atender. Debido a la magnitud o el tamaño de la ciudad, está padeciendo que hay muchos casos en esta ciudad, ¿verdad? Otro caso es Matamoros. Pudiéramos decir que ahorita en la frontera está sufriendo demasiado eh, por este virus. Prácticamente está pegada a la frontera y pues sí nos ha causado, ¿verdad? Ahora sí que estamos con el pendiente de que como estamos muy pegados a la frontera, hay más casos, se presentan más casos que en las ciudades que están un poco más al sur, un poco más alejadas o que están más retirados de lo que puede ser muy bien. Mm, sí. ¿Y por qué dirías que se dieron estas circunstancias? Porque a lo que yo he entendido, Vallehermoso tenía más de estos objetos esenciales de hospital, por así decirlo, que Matamoros. ¿Por qué se dio esa circunstancia? Bueno, una de las circunstancias que nos ayudaron a nosotros es, como te decía, iniciamos muy tempranamente. Nosotros anticipamos cosas esenciales que necesitaríamos eh, para cuando este virus llegara a la ciudad. Para cuando el virus llegó a la ciudad, nosotros estábamos preparados con los equipos, vaya para empezar, pudiéramos decir que estábamos preparados con el equipo necesario para iniciar con las pruebas en este caso y también esa fue una de vaya, de las primordiales ayudas que tuvimos
el tiempo, vaya, ganamos un poquito de tiempo en comparación a otras ciudades. Y también creo yo que influye mucho que lo que decíamos desde el principio, son menos pobladores, es menos movimiento, no es un lugar al que acudan muchísima gente, o sea, es un lugar donde vivimos prácticamente la misma gente. Entonces, creo yo que sucede y se expande más en las ciudades que tienen más turismo, más visitas, más movimiento. Influye mucho que tengan aeropuertos, eso influye, hay mucha gente transitando esta ciudad pequeña y nos anticipamos a cuando esto iba a llegar, un poco diría yo, o un tanto, porque la verdad es que sí, la gente cree o por hemos tenido con la gente, pues sí se sabe que nos anticipamos un mucho, ¿verdad? Pero a lo largo esto nos ayudó para conocer un poco más el virus, para saber que era peligroso y que a lo mejor si en algún momento subestimamos que teníamos mucho tiempo confinados o que nos habíamos anticipado al confinamiento, cuando el virus llegó, entendimos que venía en una gran magnitud, ¿verdad? Entonces la gente entendió por qué se había anticipado el gobierno a realizar muchas acciones, en este caso cierre de negocios, restricciones de horario, cancelación de eventos masivos y estuvo anticipado. Entonces esto no nos llegó a nosotros hasta muy después, hasta muchos días después de que ya les había llegado a las ciudades que están prácticamente pegadas a la frontera, prácticamente pegadas a lo que es nuestro vecino, en este caso país Estados Unidos. Sí. ¿Y qué me podrías decir acerca de cómo una extensión en la cuarentena afectaría a los locales de Valle Hermoso, las tiendas, mercados? Por lo general, las personas o los empresarios de esta ciudad son personas que han vivido toda su vida y viven del comercio. Las personas que tienen sus comercios aquí, medianos y pequeños. Si no hay comercios grandes, sí hay algunas cadenas más tienen su comercio años, decirlo así, o más de 50 años, y que han vivido generación tras generación, las familias trabajando el día a día en sus comercios. Les afecta en un mucho o en un tanto, ha afectado tanto que hemos visto a lo largo de estos 8 o 9 meses de pandemia que ¿sí? Han cerrado comercios pequeños, no se ha podido sustentar, no se ha podido soportar el gasto, ¿sí? De tener que pagar una renta o por la reducción de horarios, ¿verdad? Entonces, sí ha causado bastante problema económico, prácticamente está parado o ventas, nada proyectos a plazos, nada a largo tiempo por lo mismo. Y entonces afectaría mucho el volver a un confinamiento. Ahora sí que diríamos que pudieran cerrar prácticamente la mayor parte de los locales que están aquí abiertos. Ahora, para estas preguntas, me gustaría que nos cuentes acerca de cómo el COVID-19 te ha impactado a ti y a tu familia
y a otros seres queridos, al igual que a tu trabajo. Cuéntanos, ¿cómo es que el COVID-19 ha impactado la forma en la que trabajas? Mira, lamentablemente en mi área de trabajo eh, estamos, ¿verdad? Mis compañeros, aunque seamos de un área administrativo o administrativa, tenemos contacto con los médicos que están atendiendo a las personas que acuden a los centros de salud. Tenemos que atenderlos porque nosotros somos atención directa a estos en un área, en la mayor parte de las ocasiones, en un triage, el primer encuentro con las personas que acuden a revisarse o a solicitar una prueba. Nos ha impactado a nosotros en el trabajo hasta el grado de que hemos tenido que tener cerradas o cerrados los accesos a las oficinas, ya no tenemos el contacto. Tenemos que tener el uso de los mayores accesorios de protección posibles, puesto que el impacto que ha dado es que muchos de nuestros compañeros han salido afectados. Inclusive llegamos a un punto en que tuvimos en determinado momento trabajar por 2 meses desde casa, en lo que el virus se detenía un poco o en lo que el virus nos daba una pausa para nosotros poder seguir. Impactó tanto entre lo que fue la dependencia que llegamos a tener casi un 10% de empleados o menos de un 10% de empleados trabajando en todo el edificio de la dependencia donde yo trabajo. En lo personal, pues nos impactó cruelmente en la familia. Hubo pérdidas de familiares. Y ya hablando dentro de mi núcleo familiar, por motivo de trabajo, me tuve que confinar durante los 21 días por tener síntomas. No tuve los mayores síntomas, fueron los cuidados, los primarios, los cuidados primarios. Puedo decir que sobreviví a los síntomas más graves, puesto que tuve síntomas mínimos. Salí con 2 pruebas negativas, pero los síntomas estaban ahí, entonces fue la decisión y mi responsabilidad confinarme e inmediatamente avisar que tenía que confinarme por proteger a mi familia y por proteger a mis compañeros de trabajo. Y continuando con ese tema, ¿cómo te sentiste durante el aislamiento? ¿Cómo dirías que te afectó tener que aislarte? Te afecta psicológicamente. El encierro es lo peor que puedes vivir. Un encierro puedes hacer una infinidad de actividades, pero el encierro y el no tener contacto con nadie más o tener mínimo contacto con alguien de tu familia, con la mayor parte de tu familia como lo hacías anteriormente, es una situación muy grave. Aparte, sabemos o nos informamos de lo que es el virus, en este caso, de lo que los síntomas que se podían presentar, más no, en lo personal, lo que más me afectó es no saber si a mí se me iban a presentar todos los síntomas. El no saber en qué día específico iba yo de tener el virus, el no saber si iba a seguir un síntoma más grave y iba a tener que ingresar a un hospital, el miedo a ingresar a un hospital y no tener contacto más. Aquí puedes hablar por teléfono, puedes comunicar, puedes en tu casa,
comodidad de tu hogar, como luego se dice, pero el miedo a tener los síntomas más graves que te marca, te deja marcado. ¿Habría una forma en la cual podrías describir los síntomas del COVID? Sí, claro. Pues se presenta de diferente manera de acuerdo a cada persona. Sí, son muchos los síntomas, varían, te digo, de acuerdo a cada persona, de acuerdo a, a cómo se encuentre su sistema, en el caso cuando adquiere, ¿verdad? O cuando llega el virus a su cuerpo. Yo puedo describirlo como generalmente dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, ¿sí? En la mayor parte de los casos es un dolor muscular. Es lo que más me afectó a mí fue la pérdida del olfato. Sí, la pérdida de olfato es un síntoma primordial y que se debe de considerar inmediatamente. Sí, si de algo puede servir esta información, se debe de considerar inmediatamente para que tú tomes las medidas necesarias si tú pierdes el olfato en algún momento o el gusto. Es un indicador que pudieras tener el virus ya en tu cuerpo. Entonces, si tú te anticipas y dices, tengo esto y yo esto no lo tenía, nunca lo he tenido, ni por una gripa, ni por otra situación, entonces puede ser un síntoma y puedes anticipar las cosas y no esperar a que lleguen otros síntomas más graves. En el peor de los casos, pues las afecciones, en este caso a los órganos respiratorios, eso es lo más grave y eso es lo que prácticamente ha afectado a las personas que no han logrado sobrevivir, ¿verdad? En otras ocasiones no les ha causado mayor o no nos ha causado mayor gravedad, puesto que no nos ha en este caso, en el mío, no me afectó porque no me invadió lo que fue las vías respiratorias. O sea, en ningún momento tuve problemas para respirar o que haya tenido bajas en la oxigenación. Eso es muy importante también, pero nunca bajar la guardia porque también sabemos que este virus, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los días, te va afectando diferentes órganos de tu cuerpo. Entonces, todo depende de tu sistema inmune. Si tu sistema inmune ataca cada uno de esos síntomas o cada una de las afecciones que tienes, pues lo más seguro es que vas a salir favorablemente, ¿verdad? De este virus. Pero sí estar bien alerta a cada uno de los síntomas. Si tú sientes hoy un síntoma que no lo tenías ayer, entonces, y no te sientes bien, lo mejor es atacar. Otro de los síntomas es da taquicardia, se acelera el corazón. ¿Sí? Algunas personas han quedado con afecciones cardíacas, que son las secuelas de este virus. Y muchas otras tantas secuelas que ha dejado de acuerdo a cada cuerpo, a cada persona, de acuerdo a los síntomas que tuvieron, pues son secuelas. Yo lo que puedo decir, lo que me ha afectado es que aún después de 3 meses, 4 meses casi cumplir 4 meses, no he tenido el olfato completamente como yo lo tenía antes. No me ha regresado, ¿sí? Entonces, esto sí es una secuela y que tal vez pudiera ser que me voy a poder recuperar, pero realmente no lo sabemos. Correcto. ¿Y dirías que existió la posibilidad de que a causa de ese posible contagio hubieras perdido tu empleo? No, en mi caso no. Nos comentaron o nos informaron desde el principio. Nosotros estamos considerados como empleados esenciales,
¿sí? Para proveer, en este caso mío, para proveer, este, de acuerdo a lo que se necesite para sobrevivir al virus. No en ningún momento se consideró, al menos en mi dependencia, que el estar confinado pudiera darse el hecho de que quedara sin empleo. No sería, pues prácticamente no sería como lo correcto, menos en la dependencia en la que me encuentro. ¿Y dirías que en ese momento tú pensaste que te contagiaste a causa de haberte expuesto a personas con COVID-19 o habría En mi otra razón? caso, no se puede asegurar al 100%. Nosotros tuvimos a laborar, a desempeñar nuestro trabajo, mientras no fue el pico de la pandemia, como lo decimos, ¿verdad? Seguimos el día a día. Eh, Labores esenciales como ir por alimentos, seguimos haciéndolo, ¿verdad? Ir por alimentos y las cosas primarias que necesitamos en nuestro hogar, ¿verdad? Lo atribuyo que pudiera haber sido en mi trabajo. ¿Sí? Eso es lo más cercano, lo más seguro pudiera ser, puesto que en el momento en que yo sentí los síntomas, al mismo tiempo muchos de mis compañeros estaban en la misma situación que yo. Entonces es seguro que, casi seguro que adquirí los síntomas, pudiera decirse, o el virus en el área laboral. Me habías mencionado que varios de tus compañeros de trabajo tuvieron COVID-19. ¿Cómo fue eso? Así es. La mayor parte de mis compañeros de trabajo que adquirieron el virus fue desempeñando su trabajo. La mayor parte son del área médica, sí, y pues el área contacto también con otras áreas que en este caso puede ser el área de nosotros, el área administrativa, o con el área de los o el jefe administrativo, tienen contacto, entonces fue de esa manera. La mayor parte de mis compañeros que adquirieron el virus, pues fue desempeñando su trabajo, haciendo su trabajo porque tienen contacto directo, como te comentaba al principio, con la población, debido a que son médicos o personal de enfermería o asistentes en este caso, ¿verdad? Entonces todo el personal que está en una unidad de salud y que tienen contacto directo con los pacientes, pues son las personas que están más expuestas. Y luego ellos llevar a las áreas administrativas, que es donde estamos nosotros, pues no intencionalmente, ¿verdad? No intencionalmente, puesto que todo fue desempeñando su trabajo. Sí. ¿Y crees que este incremento de infectados pudo haberse dado a causa de una falla en seguir el protocolo? Digamos, no necesariamente de las personas trabajando en el área salud, pero en general de la población. Para mí, en lo personal, que ya vivimos un poco más de cerca lo que es esta afección, esta pandemia, se nos, en reuniones o en pláticas con nuestros compañeros, tanto médicos como administrativos, nos damos cuenta que es casi imposible, aunque tomes todas las medidas necesarias, es casi imposible que en algún momento no te contagies. Es para nosotros, esa es mi manera de pensar, es imposible, puesto que puedes llevar, nosotros llevábamos todo el protocolo, el gel, la mascarilla, la careta, el tapete sanitizante, limpiar nuestras áreas de trabajo y sin embargo,
creemos que al manejar papelería, al manejar artículos o materiales, o simplemente si no has ido en el trabajo, si vas al mercado, tomas alguna cosa, por más que tú hagas todos los protocolos y todas las indicaciones, vimos que el virus es muy contagioso, extremadamente contagioso. Entonces, sí, creemos que es muy difícil que no ser contagiado. Es muy difícil, es muy probable que en algún momento vas a adquirir. Aquí lo más prudente es seguirnos cuidando, es seguir y si no lo hacemos, empezar a alimentarnos bien, empezar a levantar nuestro sistema inmune, porque como está y seguirá estando, entonces lo más prudente es darle guerra, ¿verdad? Y eso se lo daremos con la buena alimentación, con mantener nuestro sistema inmune protegido, en este caso, con frutas, vitaminas y todo esto, porque si es difícilmente no lo vayamos a contagiar. En algún momento vamos a bajar la guardia, en 10 minutos, 15 minutos vas a bajar la guardia y esto va a suceder. Sí. Me habías mencionado que varios de tus familiares contrajeron COVID-19. ¿Cómo te hizo sentir descubrir esto? Bueno, mis familiares, tengo prácticamente 4 familiares, 5 familiares que estuvieron infectados y de igual manera que yo estuvieron confinados, cada uno pues aislados, o sea, de sus propias familias y pues te hace sentir preocupado. Es preocupante porque si tú estuviste y sabes qué es lo que puede suceder, te da temor que alguno de tus familiares no lo logre. Eso es un temor mayor. Inclusive, 3 de nuestros familiares no lo lograron. ¿Sí? No lo lograron porque fue demasiada la afección y no pudieron salir de lo que fue el virus. Entonces, al ver que está sucediendo esto en tu familia y miras que sigue pasando en tu familia, como ya tienes el antecedente de que personas no sobrevivieron de tu familia, temes que pueda volver a suceder cuando te das cuenta que un nuevo familiar se encuentra enfermo. Está el temor de perderlo nuevamente y ese temor no acaba. Cada vez que una familia o un familiar se encuentra infectado, llega nuevamente ese temor de lo va a lograr, no lo va a lograr, o sea, tienes siempre vivo ese temor, porque ya lo viste de cerca, porque ya lo estuviste, vaya, estuviste lidiando con esta afección, ¿verdad? Bueno, y continuando con ese tema, y me tendrás que perdonar por querer proseguir con él. Es más, te recuerdo que si no quieres, no tienes que hablar de ello. Me gustaría hablar acerca de tu tío, quien me mencionaste falleció de COVID-19. ¿Cómo te impactó descubrir que tu tío había contraído COVID-19? Ok, todavía crees que pueda ser otro tipo de enfermedad? Puede ser el virus ser alguna infección y todavía dudas que a impactar o que vaya a afectar. Entonces, el momento en que se hace la prueba y que le comentan que tiene el virus, en ese momento pues se confina. Claro que siguiendo las indicaciones del médico, con todo el medicamento en su casa, con la alerta de que si seguían sus síntomas agravándose, inmediatamente tendría que ir al hospital. Él no tuvo tiempo de ir a un hospital, a él le dio un infarto, ¿sí? Y fue a raíz de, de que le afectó el virus.
Fue a raíz del virus que él presentó un infarto y él no tuvo la oportunidad de llegar al hospital. Realmente no, no avisa, no avisa qué tan grave o qué tanto te está afectando dentro de tu cuerpo. Esto puede ser en horas. Hoy puede estar bien, ahorita está bien mi tío, y en 2, 3 horas se siente mal, completamente. 2, 3 horas se siente mal y ya no logra sobrevivir porque le da el infarto. Sí. ¿Y consideras que se pudo haber hecho algo más o mejor en el tratamiento con tu tío? Siempre te quedas con esa expectativa, siempre queda uno creyendo o pensando que pudiste haber hecho o se pudo haber hecho mucho más. Lamentablemente, pues no pasa, ¿verdad? Sí, yo creo que se pudo haber hecho más, no subestimarlo, el virus, no subestimarlo. Te digo, como no se presenta tal cual, se disfraza. Le digo yo que se disfraza el virus. Muchas de las personas lo subestiman. Tienen menores síntomas sin pensar que de un día a otro va a afectar un órgano, en este caso, esencial, y va a ser tanto la afección que no lo van a lograr. Al paso de los días, si tú crees que no te va a afectar, de un día para otro te puede afectar tanto que te agravas de un día para otro. ¿Y dirías que la muerte de tu tío cambió la forma en la cual tu familia se protege y ve al COVID-19? Inmediatamente, si en algún momento bajas la guardia y crees que todo va a mejorar o que cree uno que todo va para bien o que está pasando, llegas a creer eso que está pasando y nos volvemos a guiar un poco y volvemos a salir a un poco más tiempo del que salíamos cuando estábamos en el confinamiento. Sucede esto y te das cuenta que no ha pasado, que ahí está y que está el peligro y que el peligro sigue ahí afuera. Entonces, claro que sí, cambia la manera de pensar. Si en algún momento dices tú, a mí no me va a pasar, cuando pasa, dices tú, a mí me puede pasar mañana, yo puedo ser el siguiente. ¿Sí? Claro que cambia inmediatamente. Las personas que han tenido el privilegio de no sufrir o no vivir estas pérdidas, puede ser que lleguen a pensar o lleguen a creer que no va a suceder, pero sí considerar que a cualquier persona, en cualquier momento, nos puede pasar. ¿Y piensas que en su totalidad el impacto del COVID-19 en la población cese de existir, que de un momento a otro la población se recupere totalmente de estas pérdidas, o crees que va a tener consecuencias de aquí inclusive a varios años en el futuro? No creo que podamos, en este caso, levantarnos o sobrellevarlo tan rápidamente. Creo que van a pasar muchos años para poder asimilar lo que vivimos en este 2020. Nosotros en la familia aún creemos que vamos a ver a estas personas porque se fueron tan rápidamente, se fueron sin que nosotros pudiéramos asimilar qué estaba pasando. Entonces, aún creemos que van a llegar, aún creemos que nos van a hablar y nos parece imposible que ya no están. Sobre todo porque en la manera en que los tuvimos que despedir, pues no fue nada común. Desde el momento en que hay normas, hay reglas que se impusieron por las autoridades, donde no puedes estar para despedirlos,
donde tienen que estar completamente eh, aislados con plásticos, donde no los puedes ver para darles un último adiós, o simplemente ya están en una urna porque así te lo entregaron. Entonces, eso mm, creo yo que no va a ser fácil de recuperarnos de ese, cómo se dieron las cosas, ese tipo de pérdidas y la manera en que se dieron las cosas ha sido muy terrible. Y yo creo que muchas personas han tenido este tipo de pérdidas y es lo que no vamos a poder superar tan fácilmente, ¿verdad? De que no están y la manera en que se sufrieron las pérdidas. Fueran la manera en que se sufrieron las pérdidas, no poderlos ver en un hospital, no tener contacto con ellos por 3 semanas y al momento de que no lo logran, que se van, no poder estar con ellos o no poder despedirte de ellos y no poder verlos tampoco al momento de ser sepultados, porque no te dieron la oportunidad de darle la sepultura como culturalmente lo hacemos, ¿verdad? El último adiós que cada parte maneja o en ciertas comunidades lo hacen de una manera, en otras comunidades lo hacen de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, ahí sí va a ser muy difícil de superarlo. Sí, bueno, estas siguientes preguntas van a ser las últimas preguntas que te voy a hacer. Vamos a cerrar con ellas, empezando con, ¿existe algo más que te gustaría implementar como una estrategia para combatir el COVID-19 que tú piensas podría funcionar en Vallehermoso? Pues aquí prácticamente hemos hablado de las estrategias que se pueden tomar, o en este caso no estrategias, sino todos los reglamentos y normas que debemos de tomar. Es muy difícil usar lo que son las estrategias. Yo para mí la estrategia es la que te comentaba, de como ya nos comentan que es una endemia, que ya se va a quedar con nosotros, así como en su momento se quedó la influenza, como en su momento se quedaron otros virus. Entonces, tenemos la esperanza de que con el tiempo nosotros que nos podamos proteger de esa manera, vitaminándonos, haciendo ejercicio, comer bien, llevar una vida saludable, pudiera decirse. Entonces, de esta manera sería a lo mejor una estrategia que pudiéramos hacer para nosotros tener este, los refuerzos para darle guerra a este virus. Como ya sabemos que se va a quedar, pues podemos darle guerra de esa manera, ¿verdad? Claro, siguiendo todas las indicaciones que ya se tienen que hacer una rutina de nuestro vivir, las indicaciones y también tomando en cuenta que tenemos que mantenernos informados porque esto cambia día con día, informados que si hoy me dijeron, hoy no vas a salir porque hoy está muy alto los contagios, hoy tienes que llevar a cabo un confinamiento en tu casa, mantente alejado, pues las autoridades también lo hacen por proteger para que nosotros vayamos tomando esa cultura también, que nos quieren proteger de una u otra manera para no tener que lidiar siempre con el temor de que vas a adquirir el virus, ¿verdad? ¿Y dirías que la población ha seguido las instrucciones del gobierno de México? No diría que al 100%. Habemos personas muy escépticas. En mi caso, pues no lo es, desde el momento en que nos ha pegado duro. Este, pero sí las hay. De hecho, pues tal vez no me dejarás mentir que a diario te encuentras ese tipo de personas en la calle, ¿verdad? Ujú, correcto. Que, que siguen escépticas y que tal vez hacen el comentario
qué son estrategias que se toman para mantenernos confinados, qué son estrategias políticas, en su caso, qué son estrategias económicas, pero el virus está. Independientemente de todo lo demás que conlleve a las diferentes conveniencias de países, ciudades y todo, el virus está, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo me puedo proteger para yo darle guerra a este virus? Pues cuidándome. Yo le puedo dar guerra a ese virus de decir, me cuido, me protejo, haciendo todos los protocolos que nos indican y tengo posiblemente la probabilidad de que pase mucho tiempo sin infectar, hasta que llegue la vacuna. Es lo que estamos esperando todos, ¿verdad? Que llegue la vacuna, como en su momento llegó con el H1N1, que era la influenza, y que al llegar la vacuna, con esto, pues, reforzamos nuestro sistema, ¿verdad? No decimos, no nos va a pegar, no, no nos va a dar, no lo vamos a tener, lo vamos a tener, pero vamos a ser resistentes. No, vamos a crear anticuerpos y nuestro cuerpo va a ser más fuerte que el virus, ¿verdad? Que nos va a dar un síntoma y nos va a dar mínimo, nos va a dar leve, no nos va a afectar de tal manera que nos lleve a la muerte. Sí. ¿Y crees que si todos se aislaran, no habría más contagios? ¿O crees que aún así se darían los contagios? Y continuando con la misma pregunta, si todos se aislaran, ¿el COVID-19 podría haberse acabado, por así decirlo? Si todos estuviéramos aislados, todos, creo que sí, no hubiera modo de contagio. Hubiera terminado ya hace mucho tiempo. Lamentablemente no hubo esa cultura, hubo, este, no hubo la cultura para creer realmente que estaba y que era peligroso. Entonces, creo yo que si todos estuviéramos confinados, todos estuviéramos aislados, ya hubiera terminado. Pero lamentablemente, una persona difiere en el pensamiento de otra y esa otra de la otra y pues aquí estamos lidiando todavía y seguimos lidiando porque caemos nuevamente en la conformidad de decir, no, está pasando, ¿sí? Bajamos la guardia, nos olvidamos un poquito de eso y queremos iniciar nuevamente con nuestra vida anterior. Y eso creo yo que falta mucho para que pueda volver a ser. Yo creo que falta mucho tiempo para que volvamos a ser los que éramos antes. Ahorita sí, es difícil. Y si se llega a crear una vacuna o cuándo se cree la vacuna, ¿cómo se implementaría en la población de Vallehermoso? Bueno, en este momento desconozco realmente cómo va a ser. No sé, yo creo que el gobierno federal en este caso, sí, se tiene que encargar de proveer, porque ya lo han anunciado, ¿verdad? Que están esperando, van a hacer inversión, tienen que invertir para adquirir la vacuna y creo que ya lo están haciendo, ya llegaron a acuerdos que cuando esta yo me imagino o creo que así como está la atención médica para cada uno de los pobladores, tendrá que llegar la vacuna, así como aplican otro tipo de vacunas ahorita que tiene que ser aplicada, va a ser gratuita. Creo que el gobierno tiene la posibilidad de adquirir esta vacuna para que sea implementada en cada uno de los estados y a la vez en las ciudades a la población. ¿Y existe algo que le quieras decir a la población tanto de México y Estados Unidos para que se proteja? Siempre existen las palabras para volver o oírnos repetitivos en que sí, sí vale la pena tomarte el tiempo para utilizar los accesorios que se han vuelto parte de nuestro día a día. ¿Sí? Una protección, dos protecciones
Las protecciones no están de más en estos momentos, más cuando sales a la calle. Si estás en tu casa, estás un poco más protegido. Pero lo que yo pudiera agregar o oírme repetitivamente, es decir, siempre trata de usar la máscara, que aunque no es únicamente lo necesario para que no adquieras el virus, el trabajo de protegerte en determinado momento que te encuentres expuesto. Si estás en un área donde existe más probabilidad de contagio, si tú te encuentras en un área donde está, como decimos nosotros, la carga del virus, sí hay que tomar más medidas como la utilización de guantes, la careta, inclusive los lentes y también tomar las medidas necesarias cuando llegues a tu hogar, de deshacerte de todos estos artículos para que no lo lleves a tu casa, más cuando tienes niños, ¿verdad? Tienes familia adulta, niños o personas que están expuestas con enfermedades, las cuales les puede afectar en la mayor parte, o sea, más gravemente el virus. Lo otro es también tomar el tiempo para mantener siempre un área desinfectada si estás en el área laboral, un área desinfectada si estás en tu hogar. Entonces, son como rutinas que tiene uno que adquirir. Ya las tenemos que tomar más frecuentemente que antes, que siempre debemos de tenerlas, pero ahora debe ser con frecuencia. Y como siempre nos han dicho, lo más, lo más activo o lo que más eficacia va a dar es lavarnos las manos. ¿Sí? Una vez que realizas algo en lo que tú crees que estuviste expuesto, simplemente al agarrar un artículo que no debiste agarrar o que un artículo que viene de fuera de tu núcleo familiar, entonces ahí tienes que desinfectar, lavarte las manos, que es lo más lógico, es lo más esencial. Por último, ¿hay algo más que quisieras decirme acerca de tus experiencias con el COVID-19 que no te haya preguntado? Pues las experiencias que hemos tenido que van de la mano con, con el COVID es que lamentablemente se ha perdido mucho, se ha perdido mucho el contacto. Esa es una experiencia no grata, que se pierde el contacto con las personas más allegadas. Ya no puedes tener la confianza de visitar, ya no puedes tener la confianza de reunirte y convivir. Estamos ahora con el temor, ¿sí? Pero pues tenemos de alguna manera que sobrellevarlo y adaptarnos, ¿verdad? Y la experiencia pues no han sido en su mayor parte gratas, puesto que tienes que llevar una serie de ahora sí de protocolos y de rutinas y todo, que siento yo que nos separa, ¿sí? Nos va como aislando un poquito más. No tenemos esa convivencia que teníamos antes y el estar retirado, ya no tenemos esos abrazos, esas muestras de afección con nuestra familia, por el temor de que no te contagie o no me contagies o no lo lleve yo a otras familias, ¿verdad? Entonces, hace falta y eso sí ha causado, o sea, distanciamiento, no distanciamiento a lo mejor en el aspecto de que ya no quiero verte, ya no voy a frecuentarte, pero todas en cuestión de cultura, nosotros tenemos la cultura de ser muy afectos, abrazarnos, darnos muestras de cariño, y esas son experiencias que yo las veo, o sea, muy tristemente las veo que me han afectado bastante. Bueno, con eso concluimos la entrevista de Voces UTRGV.
Voices of a Pandemic. Mónica, de nuevo, te reitero, muchas gracias por aportar a este proyecto. Y si, de nuevo te lo repito, si ya no hay nada más que quieras mencionar, concluimos y cerramos. No, pues nada más agradecerte que hayas pensado en mí para hacerme esta serie de preguntas, servir un poquito a algunas personas. La experiencia personal que hemos tenido tanto en mi trabajo como en mi familia, pudiera ser que igual pueda servir un poco para que la gente se entere o tenga conocimiento así a grandes rasgos de lo que ha afectado esta pandemia. Excelente. Bueno, con eso terminamos la grabación.